Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a desarrollar el material que forma parte de la Cátedra Teoría Literaria Contemporánea, donde se aplicará de una manera sistemática un análisis que posibilita comprender de forma más clara la teoría pragmática aplicada a un texto literario. Así pues, nuestro tema se denomina Aplicación de la teoría pragmática al texto La forma del agua, serie Montalbano, de Andrea Camilleri. Bueno, para comenzar tenemos lo que es la biografía de Andrea Camilleri. Él nació el 6 de septiembre de 1925 en la provincia de Agrigento, Sicilia, y falleció el 17 de junio del 2019 en Roma, Italia. Él fue un guionista, director de cine y novelista italiano. Debutó como novelista en 1978, en el cual publicó ensayos, crónicas y diversas narraciones ambientadas en la Sicilia de finales del siglo XIX. Pero fue en 1994 con la creación del comisario Salvo Montalbano y su serie de novelas policíacas cuando este autor se convirtió en uno de los escritores de más éxito de su país. Bien, en cuanto al contexto histórico, nos retomaremos la época del siglo XX en Italia, donde se tienen ciertos sucesos relevantes, entre los cuales se destacan los siguientes. El 8 de marzo de 1910, Marinetti publica el Manifiesto de la Literatura Futurista. El 23 de febrero de 1912 se inicia la guerra entre Italia y Turquía con el bombardeo de Beirut por parte de las fuerzas italianas. El 23 de mayo de 1915 Italia declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro en el marco de la Primera Guerra Mundial. Ya el 17 de febrero de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Italia y Turquía firman pactos de no agresión. Entonces, el 19 de julio de 1966, en Agrigento, Sicilia, se da un deslizamiento de tierra. No dejó víctimas, pero dañó varios edificios, causando el desplazamiento de varios habitantes. Y allí, como pueden ver en la muestra reflejada en la diapositiva, se puede ver que en la obra plasma ese suceso. Luego, el 5 de noviembre de 1985, en Italia se inicia el macroproceso contra la mafia. El juez Falcón acusa a 709 mafiosos. Por esta causa sería asesinado el 23 de mayo de 1992. E igual tenemos ahí la muestra que refleja que se toca este punto en la obra. Luego tenemos el 3 de marzo de 1994, en Italia, aparece el primer número del diario La Voz. El 26 de septiembre de 1997, en las regiones de Umbría y Marcas, Italia, un terremoto hizo colapsar parte de la Basílica de San Francisco de Asís en el día de su natalicio. Pasando al nivel sintáctico y semántico, se ha tomado a bien extraer muestras de las obras en las cuales se le ha sustraído diversas categorías gramaticales, como lo es los sustantivos y los adjetivos, y se le ha dado su respectiva interpretación. Como pueden ver en la muestra, dice: antes de salir de casa vivía solo en un pequeño chalet en la playa, al otro lado del aprisco. Sintió el deseo de llamar a Livia a Génova. Ella contestó de inmediato, medio adormilada. Entonces, entre los sustantivos que se pueden destacar de este fragmento están casa, chalet, playa, Livia y Génova. Entre los adjetivos tenemos pequeño, deseo y adormilada. Su respectiva interpretación consta que junto a un pequeño chalet en la playa, él siente el deseo de llamar a Livia en Génova y ella contesta adormilada. En cuanto a la aplicación de la pragmática literaria al texto La forma del agua, serie Montalbano 1 de Andrea Camilleri, se toman en cuenta ciertas categorías establecidas en el escrito, el análisis del texto. Entre estas se tienen, en primer lugar, el resumen. Este consiste en sintetizar el texto, reduciéndolo a las ideas más importantes y las relaciones existentes entre ellas. De esta manera se plantea a continuación una serie de secuencias que contienen los sucesos más importantes del texto en estudio,
Todo esto basado en el total de capítulos del texto. Por otro lado, se tiene el análisis del contenido, en donde se plantea que el título La forma del agua, serie Montalbano 1, se ajusta al contenido, pues es una designación metafórica y tal como se menciona en el texto, el agua no tiene ninguna forma, agarra la forma que le dan. Esto mismo pudo evidenciarse con el caso del difunto ingeniero Luparello, pues en el desarrollo de la historia, la versión de los hechos tomaron la forma que le dieron los políticos poderosos que ejercieron presión en los medios de comunicación y de esta manera censuraron la realidad de lo sucedido según sus conveniencias partidarias. Asimismo, en el desarrollo y análisis del contenido se tiene la tipología textual. En esta parte se establece que el texto La forma del agua es de tipo literario, pues aunque aborda ciertos hechos reales como el deslizamiento de tierra en Agrigento, Sicilia, y el macroproceso contra las mafias, expone un mundo ficticio, tal como lo estiman las notas del mismo autor creador, quien no descarta que pueda haber ciertas coincidencias en con los nombres y las situaciones expuestas en la historia desarrollada. Yo les hablaré acerca del análisis del contenido y disposición. En cuanto al análisis del contenido, encontramos las clases de discurso. Encontramos el discurso narrativo, que podemos decir que se refiere a hechos que se expresan en un contexto de tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios. En este caso encontramos la evidencia en la página 8, que dice de la siguiente manera: amándose de valor, Pino se acercó al lado del conductor, intentó abrir la portezuela sin conseguirlo, pues el coche tenía puesto el seguro con la ayuda de Saro, que ahora ya parecía un poco más tranquilo. Trató de alcanzar la otra puerta, contra la cual se apoyaba parte del cuerpo del hombre, pero no pudo porque el coche, un impresionante BMW de color verde, estaba tan pegado al seto que no permitían que nadie se acercara en aquel lado. Sin embargo, asomándose y arañándose la piel con las zarzas, lograron ver el rostro del hombre. No dormía, tenía los ojos abiertos e inmóviles. Al darse cuenta de que le había palmada, Pino y Sara se quedaron helados del susto, no por la contemplación de la muerte, sino porque habían reconocido al muerto. También encontramos el discurso descriptivo, que intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. En este caso, la muestra dice de la siguiente manera: el ángel en aquel momento no supo definir de otra manera. Era un joven de unos 20 años, alto, rubio, muy moreno de piel, de cuerpo perfecto y aire efébico. Un oportuno rayo de sol se había apresurado a inundado de luz en el umbral para acentuar los apolíneos rasgos de su rostro. Este se encuentra en la página 81. También encontramos un discurso expositivo que informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. En la muestra se puede evidenciar bastante, que encontramos en la página 95, y dice de la siguiente manera: con Luparello me acosté solo una vez, a los 6 meses de mi llegada a Monteluz. Después nunca más me trajo aquí, pero nos hicimos amigos de verdad, como jamás me había ocurrido con un hombre. Ni siquiera en mi país podía contárselo todo, lo que se dice todo, y si me sentía en algún lío él me sacaba de apuros sin hacer preguntas. Se encuentra en la página 95. También está el discurso argumentativo, que intenta como convencer o persuadir acerca de algo. Y la muestra se encuentra en la página 117 y dice así: le diré porque estoy seguro. En cuanto se da cuenta de que su amante ha muerto, la mujer pierde la cabeza. No sabe qué hacer, se trastorna, se altera, incluso se le cae el collar que llevaba.
pero no se da cuenta. Después se calma y comprende que lo único que puede hacer es pedir ayuda a Rizzo, la sombra de Luperello. Rizzo le dice que abandone inmediatamente la casa y le aconseja esconder la llave en algún lugar para que él pueda entrar. La tranquiliza, él se encargará de todo, nadie se enterará de la existencia de aquella cita incluida de una forma tan trágica. Más calmada, la mujer abandona la escena. También encontramos el tipo de género. El texto, la forma del agua. El italiano Andrea Camilleri pertenece al género de novela policíaca, también conocida como género negro, ya que la trama del texto hace énfasis en resolver un crimen para encontrar al responsable. En cuanto a la disposición, tenemos el tipo de estructura, que es una estructura dialéctica, ya que al principio del texto se plantea una tesis de lo ocurrido con el crimen, pero el sargento, teniendo otra intuición, investiga más a fondo para obtener una antítesis diferente de lo que se dictaminó al principio por los médicos y policías. Continuando con la exposición, Andrea Camilleri en su novela La forma del agua, serie Montalbano 1, utiliza desde una primera clasificación un léxico connotativo, pues la novela tiene un lenguaje con función expresiva cargado de afectividad. Ejemplo, la carne fresca procedía en buena parte de los países del este, liberados del yugo comunista, el cual, como todo el mundo sabe, negaba toda dignidad a las personas. Ahora, entre los matorrales y el arenal del aprisco, la reconquistada dignidad volvía a brillar de noche en todo su esplendor. Pero tampoco faltaban mujeres del tercer mundo, travestis, transexuales, mariconzuelos, napolitanos y viados brasileños. En segunda clasificación es narrativo, dado que el escritor narra por omnisciencia o por medio de sus personajes sucesos acaecidos a determinado grupo social o a alguien en particular. Aquí tenemos un ejemplo. Más que una nueva receta para preparar los pulpitos, el invento de la señora Elisa, la esposa del jefe superior de policía, fue para el paladar de Montalbano una auténtica inspiración divina. Se sirvió por segunda vez un abundante plato y cuando estaba a punto de terminar, aminoró el ritmo de la masticación para prolongar, aunque fuera por poco tiempo, el placer que el plato le estaba deparando. Además, en el estudio realizado a la novela se encontró algunas figuras literarias. Algunas de ellas son la perífrasis, que consiste en expresar por medio de un rodeo de palabras y de manera más elegante lo que podría expresarse con una o pocas palabras. Un ejemplo de ello es este. Antes de informar a los representantes de la ley, tenían que hacer otra llamada. Prosopopeya. Esta figura personifica o atribuye cualidades de seres humanos a lo inanimado y abstracto. Ejemplo, y esta vez fueron no solo el olor y el habla de su tierra los que los atrajeron como un imán, también la estupidez, la crueldad y el horror. Prosopografía. La prosopografía es la descripción externa de un personaje. Ejemplo, como por efecto del miedo, la mujer soltó la toalla y se tapó los ojos con las manos. Largas piernas, fina cintura, vientre liso, senos altos y compactos, una real hembra como las que se veían en los anuncios de la televisión. Comparación. La comparación consiste en comparar el parecido entre una o dos cosas. Mire, en política todos son como los perros. Sarcasmo. Tiene un carácter sangriento, es una burla amarga. No creo, pero haremos la prueba cuando acabes de contármelo. Todo. Te bajas los pantalones, apoyas tus preciosas manitas en el capo y te colocas con el culo al aire. Si me olvido de algo, me lo recuerda. Anda, sigue y no me hagas perder el tiempo. Sinendoque. Esta figura consiste en designar la parte por el todo o el todo por la parte. Ejemplo. Ahora los ojos de todo el mundo están clavados en este lugar. Cabe recalcar que la figura más utilizada en la novela es el sinendoque. Hasta acá mi parte. Muchas gracias. El siguiente punto a retomar serían las funciones comunicativas.
En cuanto al uso de funciones utilizadas dentro de la obra La forma del agua, serie Montalbano 1, se puede evidenciar la presencia de hechos fidedignos dentro de la obra, haciendo hincapié en la función referencial, ya que hay aspectos que pertenecen a un contexto real, pero debido a que son utilizados por el autor dentro de la obra, son ficcionados. Por lo tanto, se recalca el predominio de la función poética o estética. En cuanto a las conclusiones a las que hemos llegado como grupo, podemos destacar que se reflejan aspectos de la realidad italiana, manifestando sucesos como por ejemplo el deslizamiento de tierra en Agrigento, Sicilia, y el macroproceso contra las mafias. Además, el tipo de estructura de la obra es una estructura dialéctica y se observaron aspectos lingüísticos como el léxico y las figuras literarias, teniendo por resultado el predominio de la perífrasis. Por último, se tienen aspectos comunicativos como las funciones lingüísticas, evidenciándose el predominio de la función poética o estética, en la cual el emisor se centra en la manera de cómo construir un mensaje. Y hasta acá nuestra participación. Muchas gracias.